Hola a todos y bienvenidos a Fitotech. Adobe Illustrator es el mejor programa de ilustración vectorial de Adobe. Para este curso no necesitarán tener ningún conocimiento previo y al culminar este curso les garantizo que dominarán Adobe Illustrator 2020. Sin más que decir, comencemos. Al iniciar Illustrator nos abrirá la interfaz de bienvenida. Si es la primera vez que abren el programa, tendremos en esta área algunos tamaños plantilla para comenzar una nueva ilustración. Pero si ya tenemos abierto un archivo, entonces nos aparecerá una lista de los últimos archivos abiertos. Para habilitar o desactivar esta pantalla de bienvenida, nos iremos a Edición, Preferencia y Generales, donde podemos activar o desactivar la pantalla de inicio y la vista de archivos recientes. Luego tenemos la opción Abrir, que sirve para abrir otros archivos en Illustrator, y la opción Crear nuevo. Nos abrirá una ventana para crear un nuevo documento, donde podemos escoger una plantilla de tamaño para nuestro documento, que estarán organizados por categorías, como para tamaño para móviles, web, para impresión, etc. O también tendremos los tamaños que más usemos en elementos recientes. Para nosotros mismos escoger las preferencias del nuevo archivo, podemos ponerle el título al archivo y el tamaño del documento que podemos escoger en milímetros, centímetros, píxeles, entre otros. Después de escribir el tamaño, podemos escoger entre vertical u horizontal y la cantidad de mesas de trabajo, que son la cantidad de hojas que usaremos, como también el sangreado, generalmente usado para hacer una ilustración de revistas. En más ajustes tendremos, además de todo lo ya mencionado, también podremos escoger el modo de color. Tenemos dos opciones, que son la gama de colores que tendremos disponible. CMYK es usado para una ilustración que se va a imprimir, como por ejemplo para serigrafía. Y RGB es la más usada para ilustración digital, ya que está dirigida a la gama de colores de una pantalla. Finalmente, en efectos de rasterizado es la cantidad de píxeles por pulgada. Si se trabaja para arte digital, que será visto solo en pantallas, generalmente se usa baja a media. Y para una ilustración, para impresión HD por ejemplo, se usa alta. Una vez escogida todos los parámetros, podemos empezar el proyecto haciendo clic en Crear. Al abrirse un nuevo documento podemos tener esta misma interfaz, o quizás algunos paneles estén en distinto orden. Esta organización de los paneles se llama espacio de trabajo, y podemos escoger diferentes opciones en ventana y espacios de trabajo. También los podemos escoger en la esquina de Illustrator, donde tendremos todos los espacios de trabajo disponibles. Para que tengamos un mismo espacio de trabajo, escogeré Aspectos esenciales clásicos. Todos los paneles los podemos mover a cualquier parte. Para ello los arrastramos y los soltamos cuando aparezca una franja azul. Esto lo podemos hacer con todos los diferentes paneles. También podemos activar nuevos paneles yendo a ventana y haciendo check en un panel. También podemos quitar un panel quitando el check. Cuando terminemos de ordenar toda la interfaz, podemos guardar nuestro espacio de trabajo haciendo clic en la parte superior y luego en Nuevo espacio de trabajo. Enseguida escribiremos el nombre con el que se guardará el espacio y quedará guardado, y todos los cambios que hagamos se guardarán en este nuevo espacio de trabajo. Los paneles más usados son el panel de herramientas, el panel de opciones de herramientas en la parte superior, que cambia en función de la herramienta elegida, las distintas ventanas de opciones y el panel de capas. Más adelante iré detallando cada uno de ellos. Para cambiar la configuración de Adobe Illustrator, iremos a Edición y Preferencias Generales.
Solo mencionaré las más importantes. En generales tenemos las distintas opciones de la interfaz. En unidades podemos escoger si queremos usar píxeles u otras medidas, como centímetro por ejemplo. En interfaz podemos cambiar de color a toda la interfaz de Illustrator, desde el más claro al más oscuro. En rendimiento, si nuestra tarjeta gráfica es compatible, lo recomendable es activar el rendimiento de GPU. Más abajo, en de deshacer recuentos, es la cantidad de veces que deseemos que se guarde la opción de deshacer con control Z. Les recomiendo el manejo de archivos, activar la autorrecuperación y el tiempo para que se autoguarde. Para terminar con la interfaz, debemos saber que antes de comenzar con un proyecto, primero debemos guardar el documento en archivo y guardar como, donde podremos escoger la ubicación del archivo y el nombre del archivo. Sus atajos de guardado son: para guardar, control S, y para guardar como, control shift S. Recuerden que si están usando una Mac, los atajos son los mismos, solo en vez de control es command. Antes de comenzar a usar Adobe Illustrator, tenemos que saber que Illustrator trabaja en vectores, a diferencia de Photoshop que trabaja en bitmaps, es decir, en píxeles. En este ejemplo podemos ver la diferencia de una línea en mapa de bits con una línea vectorial. La ventaja de los vectores frente a los píxeles es que se pueden ampliar sin perder resolución ni nitidez. En este ejemplo tenemos a la misma imagen en vectores y en píxeles. Al ampliar ambos podemos notar la distorsión de los bitmaps. En cambio, los vectores se mantienen exactamente igual. Es por esta razón que las ilustraciones vectoriales son muy usadas en diseño de logos y arte digital, ya que se pueden imprimir en tamaños muy grandes sin perder calidad. También Illustrator es muy usado conjuntamente con otros programas vectoriales. Por ejemplo, para animación con After Effects y Adobe Animate, es recomendable que los personajes sean diseñados y terminados en Adobe Illustrator, para darles movimiento en otro programa. También es muy usado para el diseño de tarjetas, de todo tipo, por la facilidad de crear formatos de texto. En toda esta área encontraremos las distintas herramientas. Algunas vienen englobadas. Para acceder a ellas, haremos clic sostenido en las que tengan este símbolo. Eso quiere decir que hay más de una herramienta. Podemos editar a nuestro gusto la ubicación de las herramientas. Para ello, primero presionamos los 3 puntos, y haciendo clic sostenido y arrastrando donde queramos hasta que aparezca una línea azul, podremos cambiar de ubicación a una herramienta. Y si queremos meter a una herramienta dentro de otra, la arrastramos hasta que se ilumine con un recuadro azul. Y como podemos ver, ahora la herramienta está agrupada con la otra. La barra de herramientas que estoy usando es la avanzada. Si desean la básica, en ventana, barra de herramientas encontraremos la básica. Pero para explicar todas las herramientas volveré a la avanzada. Finalmente, para compactar la barra, podremos presionar las flechas en la esquina de la barra. Empezaremos con las herramientas de forma. El primero es el rectángulo. Sirve para hacer rectángulos y para hacer un cuadrado mantendremos presionado la tecla Shift. En la parte superior tenemos el color de relleno, seguido del color de trazo, que en realidad es el contorno. Para el grosor de este trazo podemos escoger la medida en puntos. También podemos escoger el tipo de trazado. Por ejemplo, haré 2 figuras con distinto estilo de trazado. Para eliminar el contenido con la herramienta selección seleccionamos todo y con la tecla suprimir las eliminamos. Ahora haré las figuras y haré una tercera bajando la opacidad, que es el nivel de transparencia. Para notar la diferencia, podemos ver que al colocarla por delante de las otras podemos ver la transparencia.
Ahora, como podemos ver, tenemos distintos estilos, y el color interno es el color de relleno, y el borde es el trazo. Si queremos modificar alguna figura, la seleccionamos con la herramienta Selección, y en la barra de colores podemos cambiar los colores. Luego en Ventana podemos activar el panel de propiedades, donde seleccionando al objeto podemos cambiar todas sus características. Para eliminar, con la herramienta Selección y la tecla Suprimir. También tenemos rectángulo con bordes redondeados. El elipse es para hacer círculos, y para un círculo simétrico con la tecla Shift lo haremos. También tenemos al polígono y a la estrella. Para cambiar el número de puntas de estrella haremos un solo clic y podremos cambiar las características. Esto sirve para todas las figuras. Por ejemplo, para el polígono, si cambiamos a 3 puntas se hará el triángulo. Y para el destello podemos ver que tiene muchas más opciones que las demás figuras. Luego, en otro grupo tenemos las figuras lineales, como la línea, el arco, la cuadrícula y cuadrícula polar. A todas las formas podemos cambiar sus parámetros en propiedades. Tenemos dos tipos de selección. La primera es selección, y su atajo es la tecla V. Esta sirve para seleccionar una figura entera, donde podemos redimensionar, modificar o mover. Luego tenemos selección directa. Su atajo es la tecla A. Esta modifica el trazo, y no a toda la figura. Esta sirve para modificar de una manera libre al trazo de una figura. Para seleccionar varios a la vez, mantendremos presionado Shift y clic. Así podremos seleccionar varias figuras a la vez. Seguida de esta, tenemos la herramienta Selección de grupos. Para ello, con la herramienta Selección seleccionaré a dos figuras y con Control G las agruparé. Esto permite, con la herramienta de selección, al hacer clic se seleccionará todo lo agrupado. Y para agregar un objeto más, mantendremos Shift y haremos clic en otra figura. Y con Control G se agrupará todo. Entonces, con la herramienta Selección de grupos, haremos un clic y solo se seleccionará la primera figura. Al hacer el segundo clic, se agrupará la estrella. Y por último, al hacer el tercer clic, se habrá seleccionado todo el grupo. Es decir, esta herramienta es similar a selección directa, pero funciona para objetos agrupados. Luego tenemos a las herramientas lazo. Esta sirve para hacer un trazo a mano alzada, y se irán seleccionando todos los objetos y trazos que estén dentro del trazo. Finalmente, para terminar con las herramientas de selección, encontramos a varita mágica. Este es muy similar a Photoshop. Con esta herramienta selecciona a todas las figuras con el mismo color. Para un uso correcto y fluido de estas herramientas, lo recomendable es usar una tableta digitalizadora o gráfica. En la descripción les dejo un video de la tableta que uso. La primera es la herramienta pincel. Su atajo es la tecla B. Esta tiene un trazo grueso y sirve para pintar o dibujar. Al hacer doble clic en la herramienta se nos abrirá su configuración. En fidelidad es el suavizado que Illustrator hace para que el trazo sea suave. Cuanto más acerquemos a suavizar, mayor será la corrección para un trazo suave. Si te está gustando el video y te sirve de ayuda, por favor, apóyame suscribiéndote al canal y activando la campanita. También te recuerdo que en la descripción tienes un índice con todos los temas. Ahora continuemos. En cambio, en mayor precisión será menor la ayuda de Illustrator. Depende de cada uno en cuanto dejar la fidelidad. Luego de modificar los demás parámetros, haremos clic en OK para guardar los cambios. Para los demás ajustes los tenemos en la parte superior, donde podemos escoger el color, tamaño, opacidad y tipo de pincel. Para agregar más tipos de pincel,
debemos activar en ventana el panel Pinceles, donde haciendo clic en el símbolo de libros tendremos una gran variedad de pinceles distribuidos por tipo. Los demás ajustes los trataremos más adelante, ya que esta herramienta es muy extensa. La siguiente es el pincel de manchas. Aparentemente es igual que la herramienta pincel. La diferencia es porque en su configuración tiene estas dos opciones más. La primera sirve para que los trazos se unan con la figura. Por ejemplo, dibujaría un círculo sin trazo, y del mismo color de relleno seleccionaré la herramienta pincel de manchas, y al dibujar notaremos que la figura y el trazo ahora son una sola figura. Con la segunda opción hace lo mismo, pero solo con la figura seleccionada. Otra gran diferencia es que esta herramienta actúa como figura y no como trazo. Para demostrarlo haré dos líneas del mismo color, una con pincel y la otra con pincel de manchas. Al seleccionarlas y acercarme veremos que el pincel dibuja una línea vectorial, es decir, un trazo. En cambio, la línea del pincel de manchas es una figura con contorno, es decir, es una figura en forma de línea. Y con la herramienta selección directa podemos modificar los nodos y distorsionar a la figura. En cambio, a la otra línea solo se modifica el trazo. Luego tenemos la herramienta lápiz. Esta permite dibujar un trazo más fino que el pincel. Al abrir su configuración veremos que tenemos la opción de cierre de trazo, donde podemos modificar la distancia del cerrado automático. Esto nos permite al hacer una figura y acercarnos al punto de inicio, en automático se cierra la figura. Enseguida de esta tenemos la herramienta Shaper. Con esta podemos hacer una figura a mano alzada, e Illustrator interpretará y la convertirá en una figura geométrica. Por ejemplo, un cuadrado, un triángulo o un círculo. Aprovechando estas figuras con la herramienta selección, las colocaré una encima de otro. Luego con Shaper, dibujando en zigzag podemos borrar una parte o solo un relleno. Con Control Z deshago estos cambios y también podemos unir figuras. Y si lo seleccionamos, se escoge como una sola figura. Pero si hacemos clic en este pequeño símbolo, también podremos modificar la ubicación de las figuras. Y al salir, otra vez será como una sola figura. Luego, con la herramienta suavizar, suaviza un trazo. Por ejemplo, dibujo un garabato con pincel, y luego con suavizar, pasaré y suavizaré al trazo. Lo que hace es eliminar nudos extras sin alterar al trazo, ya que a veces se forman muchos nudos en los trazados cuando el suavizado está muy bajo, y esto exige inútilmente a nuestra PC. Al pasar la herramienta suavizar, eliminará todos los nudos posibles para que no altere el trazado. Para continuar, selecciono la herramienta borrar trazado, que sirve para borrar un trazado, mas no el relleno. Pero hay que repasar al trazado para borrar, ya que si no, no funciona. Y primero debemos seleccionar al trazo, para poder ver los nudos a borrar. Aprovechando que eliminé estos fragmentos de trazos, usaré la herramienta unir, que sirve para unir puntos y volverlo en un solo trazo, es decir, une trazos. Para estas herramientas dibujaré un cuadrado y luego manteniendo la tecla Alt y arrastrar podemos duplicar a las figuras. Para colorear podemos seleccionar una figura y luego cambiarle el color, ya sea en propiedades o en la parte superior, o haciendo doble clic en las muestras de color de la barra de herramientas. La primera herramienta de color es el pote de pintura interactiva. Su atajo es la letra K. Primero seleccionamos las figuras y luego con pote de pintura podemos pintar con un solo clic todos los rellenos. También al hacer doble clic tenemos la opción de pintar el color de trazado. Regresaré a la configuración sin pintado de trazo
y seleccionaré a todas las figuras para convertirlas con el pote de pintura interactiva. Al presionar la tecla Alt, podemos escoger un color y usarlo para pintar otra figura. Finalmente, otra forma de pintar una figura es seleccionarla y luego con la herramienta cuentagotas podemos escoger el color de otra figura para que se pinte la figura seleccionada. Finalmente, con la herramienta selección de pintura interactiva, sirve como un cuentagotas, pero específico para el pote de pintura interactiva. También Illustrator nos permite hacer degradados. Para ello, primero en ventana activamos degradado. Luego podemos elegir estilo de degradado, y si hacemos clic, podemos agregar distintos colores. También podemos, si queremos, un degradado lineal, radial o libre. Luego con la herramienta degradado nos permite cambiar a cualquier figura que esté usando degradado. También podemos cambiar la inclinación y dimensión del degradado con esta herramienta. Primero, en archivo escogeremos colocar y escogeremos un archivo para importarlo a Illustrator, donde tenemos la herramienta rotar, que es para girar una figura. Y también tenemos la herramienta reflejo, en la que podemos voltear a la figura. Si hacemos doble clic podemos elegir el grado de inclinación y si queremos el reflejo vertical u horizontal. Todas estas modificaciones se hacen en relación al punto de ancla. Las siguientes herramientas usaré estas figuras. Para redimensionar una figura usaremos la herramienta escala. La diferencia con la herramienta selección es que nos da mucho más control y además podemos cambiar al punto de referencia. Primero seleccionaré a la estrella y luego con la herramienta escala, su atajo es la letra S, podemos cambiar de ubicación al punto de anclaje. Esta sirve para que las modificaciones se hagan desde este punto. Podemos redimensionar e inclinar. Para un control más exacto haremos doble clic para que aparezcan todas las opciones de escala. Luego tenemos la herramienta distorsión. Al igual que la anterior, también nos permite cambiar el punto de anclaje y podremos distorsionar a la figura. También tendremos más opciones al hacerle doble clic. Seguida de esta tenemos la herramienta reformar. Nos permite crear nuevos puntos de ancla en el trazado y con esto podemos reformar a la figura. Primero tenemos la herramienta transformación libre. Con esta, después de seleccionar un objeto, se creará un recuadro con el cual podemos mover o redimensionar. También podremos cambiar la perspectiva a mano alzada de la estrella en distintos puntos de vista. Luego tenemos la herramienta anchura. Al acercarnos a un trazo podemos ver el ancho de un trazo y usando la herramienta podemos cambiar el grosor de este trazo. Seguida de esta herramienta tenemos varias herramientas que dan distintos efectos a un objeto. Les recomiendo probar uno a uno para dar interesantes efectos. Finalmente, para la siguiente herramienta necesitamos una figura. Luego la seleccionamos y con la herramienta de formación de posición libre se creará una malla e iremos colocando puntos que servirán como controles y puntos guía. Y al acercar la herramienta a estos puntos podremos mover a la figura como si fuera elástica. Si te está gustando el video y te sirve de ayuda, por favor apóyame suscribiéndote al canal y activando la campanita. También te recuerdo que en la descripción tienes un índice con todos los temas. Ahora continuemos. Para borrar trazos tenemos al borrador. Su atajo es Shift E. Esta borra trazos como una goma, pero si interactuamos con una figura cerrada lo que hace es separar y volverla en dos figuras, siempre manteniendo el trazado. Luego tenemos la herramienta tijeras. Para esta primero con selección directa alargaré a la línea.
Luego con tijeras podemos cortar el trazo y se volverán dos trazos separados. Enseguida tenemos la herramienta cuchilla, que nos permite realizar un corte a mano alzada, y si escogemos la herramienta selección, notaremos que se han vuelto dos figuras. Por último, tenemos la herramienta creador de formas. Para poderlo usar, primero debemos de seleccionar a la figura. Luego con la herramienta creador de formas, al acercarnos se pondrá un signo más, y al hacerle doble clic se agrega, y la figura que está encima recorta a la que está por debajo. Y con selección veremos que se cortaron las figuras como un rompecabezas. También sirve para eliminar trazos sobrantes. Por ejemplo, dibujaré una línea con pincel y con la herramienta creador de formas, manteniendo la tecla Alt, se elimina el tramo del trazo sobrante. Ahora veremos las herramientas pluma, que son muy usadas para digitalizar imágenes usando el mouse. Con la tecla P tendremos a la pluma. Esta al hacer un clic crea un punto y con el siguiente clic se une con el anterior, pero en línea recta. En cambio, si queremos darle curvatura, haremos clic sostenido y arrastraremos. Esto hará que el siguiente clic se haga una curva. Al acercarnos con el punto de inicio, la figura se cierra. En cambio, si hacemos unos trazos y queremos dejar a la figura abierta, presionaremos Escape y podremos iniciar un nuevo trazado. También si por ejemplo empezamos con un trazo curvo y el siguiente trazo es curvo, pero ahora queremos un trazo recto, haremos un clic en el punto final y ahora ya podremos crear un trazo recto. También sirve para volver de un trazo recto a un trazo curvo. Para las figuras cerradas podemos cambiar el color de relleno. También podemos cambiar el grosor de trazado y su color. Luego tenemos añadir punto de ancla. Lo que hace es agregar un nuevo punto a un trazo y luego con selección directa podemos modificarlo. También podemos eliminar un punto de ancla con la herramienta eliminar punto de ancla. Y con la herramienta punto de ancla podemos modificar directamente a cualquier anclaje. Finalmente con la herramienta curvatura podemos cambiar a una recta en curva. También nos sirve para crear curvas seguidas. Los símbolos son imágenes que al convertirlas en símbolos se pueden usar de muchas maneras sin que ocupen más espacio en nuestro archivo. Para ello, primero dibujamos una imagen, luego habilitamos el panel símbolo en ventana y tendremos una galería de símbolos. Si hacemos clic en el símbolo de biblioteca, encontraremos más distribuidos por categorías. Para convertir nuestro dibujo en símbolo, lo arrastramos dentro del panel de símbolos. Una vez creado, podemos eliminar al dibujo. Ahora tenemos varias herramientas para usar nuestros símbolos. La primera, rociar símbolo. Sirve para colocar como si fuera un spray a nuestro símbolo. Como podemos ver, en este caso el símbolo es muy grande. Entonces eliminaré todo. Y haciendo doble clic sobre el símbolo, estaremos dentro de este para poderlo modificar. Solo le reduciré el tamaño. Luego, al regresar a nuestra mesa, podremos rociar el símbolo por todo el área de trabajo. En cualquier momento, podemos cambiar el símbolo para el rociador. La siguiente herramienta es desplazar símbolo. Sirve para separar un poco a los símbolos. Luego podemos reunir o separar a los símbolos presionando Alt. También tenemos la herramienta para cambiar de tamaño a cada símbolo. Luego tenemos la herramienta para girar los símbolos. La herramienta manchar símbolos sirve para cambiar de color a los símbolos. Seguido de este, tenemos la herramienta para volverlos translúcidos. Y para utilizar la última herramienta, primero activamos el panel Los estilos gráficos. Y al seleccionar uno, se aplicará a los símbolos por donde pasemos la herramienta.
Tenemos a las herramientas de perspectiva. Con esta se crea un cuadro 3D, con el cual podemos modificar cómo vamos a querer la perspectiva, seleccionando los controladores y el lado que queremos que actúe como punto de perspectiva. Para cerrarlo, haremos clic en la X en el pequeño logo. Luego dibujaré una estrella y activaré nuevamente la perspectiva. Y con la herramienta selección de perspectiva podemos mover a la estrella a uno de los lados para que se adapte a la perspectiva. Y eliminaré al cuadro de perspectiva. La siguiente herramienta es Maya y es muy buena para realizar sombreos a nuestras figuras. Para ello dibujaré un círculo de color naranja y sin trazo, y con la herramienta pluma dibujaré una hoja. Y activando el panel de color en ventana podemos cambiar de color fácilmente. Ahora, al hacer clic con la herramienta Maya, se cambia de color a verde. Y esto pasa porque el verde estaba seleccionado. Para solucionarlo, retrocederé con Control Z. Y con la herramienta Maya, su atajo es la letra U, crearé una malla que actuarán como puntos para crear los colores, primero habiendo seleccionado al círculo. Y luego con la herramienta selección directa, iré escogiendo los nudos. Y en el panel de color, iré cambiando los colores para darle sombras y luces. Enseguida, haré lo mismo con la hoja. Crearé la malla y luego con selección directa y el panel de color iré dando sombras y luces para que parezca una naranja. Finalmente, explicaré las últimas herramientas que nos sirven para el uso de Illustrator. Con la herramienta mano podemos mover la vista de nuestra área de trabajo. También podemos usarla si con el mouse presionamos el scroll, o también manteniendo el espaciador y clic. Su atajo es la letra H. También si hacemos doble clic sobre la herramienta mano, la mesa de trabajo se centrará. Otra herramienta muy usada es lupa. Esta sirve para acercar o alejar. También podemos usarla con control más o control menos, o con alt y el scroll del mouse. Dentro de mano tenemos segmentación de impresión y nos sirve para determinar el área de impresión. Con control P se nos abrirá la ventana de impresión. Otro atajo muy usado es para deshacer control Z y para rehacer control shift Z. La siguiente herramienta es sector. Esta crea sectores que luego al exportarlo para página web tendremos la hoja segmentada y con la herramienta podemos seleccionar las áreas. Enseguida tenemos la herramienta mesa de trabajo. Con esta podemos redimensionar nuestra mesa de trabajo. También nos sirve para crear a mano alzada nuevas mesas de trabajo. Y con la herramienta mano podemos dirigirnos a unas de ellas. Luego tenemos el grupo de herramientas que sirven para crear distintos tipos de gráficos, ya sean gráficos estadísticos o cuadros estadísticos. Casi todos los programas de diseño se organizan a través de capas, también conocidos como layers en inglés. Cualquier modificación o dibujo que hagamos se hará en una capa. Para agregar una nueva capa haremos clic en este símbolo en la parte inferior. Y al dibujar, el trazo se hará solo en la capa seleccionada. Al lado de cada capa tenemos un ojo. Este sirve para dejar visible u ocultar al contenido de la capa. También podemos bloquear las capas usando el candado, y como podemos ver, al estar bloqueada la capa, no podremos dibujar ni hacer ninguna modificación. Para renombrar una capa solo tendremos que hacer doble clic.
y para eliminar una capa la seleccionaremos, y luego en el icono de basurero eliminaremos a la capa y a su contenido. Luego es muy importante el orden de las capas, ya que las capas superiores tapan a las inferiores. Por ejemplo, a la capa superior dibujaré un cuadrado con color, y en la capa inferior dibujaré un círculo. Al mover el círculo notaremos que el cuadrado tapa al círculo, pero si cambiamos de posición a las capas, ahora veremos que el círculo es el que tapa al cuadrado. A las capas podemos cambiarles de color. Por ejemplo, a la capa cuadrado la cambiaremos de color a un verde. Y si hacemos clic en el pequeño círculo de la capa, se seleccionará todos los objetos que están dentro de esta. Y como podemos ver, todos se seleccionarán de un color verde. En cambio, si seleccionamos a la capa círculo, su contenido estará de color rojo. Finalmente, para organizar a las capas, también podemos arrastrar una capa dentro de otra, y así quedaría clasificada como si fuera una carpeta. Para activar el panel de propiedades nos iremos a Ventana y dejaremos un check en Propiedades. En mi caso me gusta ubicarlo al lado del panel de capas. En este aparecen las propiedades del objeto que seleccionemos. Por ejemplo, de este cuadrado podemos ver el color de relleno y de su trazo, como también nos aparecen las propiedades de la herramienta que seleccionemos, y si hacemos clic en opciones de herramienta, se nos abrirán sus distintas opciones según la herramienta que tengamos seleccionada. Si hacemos clic con la herramienta Selección por fuera de los objetos, en Propiedades nos aparecerán las propiedades de nuestro documento, donde podremos cambiar las unidades de medición, el número de mesa de trabajo, la posibilidad de activar la regla y cuadrícula que sirven para guiarnos y organizarnos en nuestro dibujo. En Guías nos sirve para volverlas visibles o ocultarlas. Para crear una guía solo tenemos que arrastrar un lado de las reglas. Estas sirven generalmente para alinear nuestros dibujos. En sus propiedades podemos ocultarlas y bloquearlas para que queden fijas. Y en opciones de ajuste, son diferentes opciones para que nuestras figuras se vean atraídas como un imán, por ejemplo a la cuadrícula. Si movemos al cuadrado, este se ajustará a la cuadrícula. Si esto es fastidioso, en propiedades podemos desactivarlo. En ajustes de documento, tendremos todas las opciones de nuestro documento y mesas de trabajo. No voy a explicar estas opciones ya que en resumen son todos los ajustes de medida y apariencia. Para cambiar más configuraciones de la regla, cuadrícula y guías, nos iremos a la ventana Ver, y abajo tendremos todas las opciones. Por ejemplo, para eliminar las guías, en Guías podemos borrar a las guías que hayamos hecho. Hay que tener en cuenta que la regla, la cuadrícula y las guías solo son visibles en Illustrator, pero al momento de exportarlo como una imagen u otro tipo de archivo, estas ya no aparecerán, ya que solo nos sirven como referencias y ayuda para alinear nuestros dibujos. Ahora ocultaré todo para continuar. Si hacemos un dibujo, por ejemplo, usaré este símbolo de una persona y al seleccionarlo en propiedades podemos voltear a la figura o girarla. Esto lo podemos hacer con cualquier figura o imagen. Otro tipo de capa que tenemos son las máscaras. Estas enmascaran a una capa. Para entenderlo, haré un ejemplo. Dibujaré un cuadrado sin relleno. Luego, en Archivo, Colocar, importaré una imagen y la colocaré encima del cuadrado, para que el cuadrado quede encima de la imagen. Con anticlic, Organizar, podemos mandarlo al fondo a la imagen para que el cuadrado quede por encima. También podemos enviar atrás o adelante a un objeto con control y el número 8 o 9, siempre y cuando todos los objetos estén en la misma capa. Hecho esto, con la herramienta Seleccionar, seleccione la imagen y el cuadrado. Y en Anticlic escogemos Crear máscara de recorte.
Con esto el cuadrado es enmascarado con la imagen. Para aplicar la máscara a un ejemplo más entendible, eliminaré todo y crearé con la herramienta pluma un avión de papel. Para poderlo hacer, usaré solo trazos rectos y ninguno curvo. Al hacer cada parte del avión, con Escape podremos comenzar un nuevo trazo. Con Control C podemos copiar y pegar con Control V. Y en propiedades podemos voltear y girar. Y para redimensionar, usaré la herramienta Selección. Para hacer ajustes en los puntos nudos de los trazos, usaré la herramienta Selección Directa. Al terminar toda la figura, la seleccionaré toda y con la herramienta Pintura Interactiva lo alistaré para pintarlo con un solo clic. Y para seleccionar los colores, activaré en ventana el panel Color. Y así pintaré cada parte del avión. Luego, en capas, crearé otra capa para los detalles de las hojas. Con la herramienta pluma, escogeré sin color de relleno y con color de trazo azul. Dibujaré varias líneas como las de un cuaderno. Y haré las demás líneas. Para duplicar líneas, mantendré presionado la tecla Alt y arrastraré para duplicar. Enseguida, con la herramienta Selección Directa, reduciré las líneas para que encajen con el avión. Y finalmente, con un trazo más grueso, haré la línea roja. Para quitar el relleno lo podemos anular seleccionando el trazo y en propiedades quitaré el relleno. Luego, en capas, ocultaré a los detalles y seleccionaré al avión y con Control C lo copiaré y con Control F se pegará en el mismo lugar y por encima del original. Luego seleccionaré a un avión y en propiedades lo expandiré para que pierda sus propiedades de color y se vuelva en un trazo. Con esto, en Busca Trazos, se unirán los trazos en una sola figura y solo quedará bordeado. Luego, en Archivo, Colocar, importaré una imagen y en Propiedades dentro de Opacidad tenemos varios tipos de fusión. Estos sirven para distintas combinaciones de transparencia. En este caso usaré Multiplicar, ya que conserva los colores y se combina muy bien con las demás capas. Pero les recomiendo que prueben los distintos tipos de fusión y que dan interesantes efectos según lo que estemos buscando. Ahora, al tratar de convertir en máscara, se abre un conflicto, ya que debido a que por encima del trazo está la capa de color, para que sea más sencillo crearé otra capa y le cambiaré el color para distinguirlo de los demás. Y al seleccionar ambos, veremos que otra vez salta otro recuadro. Esta vez el problema es por el orden de la imagen y el trazo. Para solucionarlo, el trazo debe de estar por encima de la imagen que va a enmascarar. Y al volver visible todo ya podemos apreciar el efecto. Finalmente desbloquearé todo y seleccionaré a todas las capas. Y con Control G se agrupará todo en una sola capa. Esto nos permite eliminar las demás capas y todo el contenido quedará en una sola capa agrupada. Con esto podemos mover todo conjuntamente y redimensionar todo con una sola capa. Primero dibujaré varias figuras distintas y al seleccionar todas en propiedades tendremos las opciones de alinear. Con estas opciones podremos agrupar todo a la izquierda o al centro, a la derecha, arriba, vertical o abajo. Es decir, tenemos muchas opciones para alinear figuras en nuestra mesa de trabajo. Ahora dibujaré 3 figuras distintas y las seleccionaré todas, para que en propiedades aparezcan las opciones de buscatrazos. Estas opciones son muy parecidas a las que nos ofrece la herramienta Creador de Formas.
Con estas podremos fusionar las tres figuras. Con la siguiente solo dejar a la figura del frente. Para las otras dos opciones deberemos solo seleccionar dos figuras. Primero, importaremos a la imagen a Illustrator. Para ello, en Archivo, escogeré Colocar. Con esta opción, podemos antes de importar a la imagen, escoger el tamaño que va a ocupar, arrastrando con el mouse haciendo clic sostenido. Luego, con la herramienta Selección, manteniendo Shift presionado, redimensionaré el dibujo de una manera proporcional. En este ejemplo es un dibujo que hice de mi gatito Sam hecho en papel, pero podemos utilizar cualquier tipo de imagen. Es muy importante una vez importado que bajemos a la opacidad de la imagen para poder ver los trazos que hagamos. En este caso solo lo bajaré un poco, ya que la fotografía del dibujo es muy clara, pero en el caso de una imagen a color es mejor bajar aún más la opacidad. Hecho esto, renombraré a la capa y la bloquearé para evitar que por error dibuje en esta capa. Luego, crearé otra capa a la cual la nombraré Trazos. Cabe decir que para este ejercicio usaré una tableta gráfica para poder usar la herramienta lápiz de una manera fluida. Pero si no poseen una tableta gráfica, les recomiendo que la digitalización la hagan con la herramienta pluma, usando el mouse. En este dibujo haremos uso de la herramienta pluma, conjuntamente con las herramientas de dibujo. Pero más adelante haré otros dibujos usando solo la herramienta pluma. Ahora alistaré el pincel que voy a usar. Si activamos el panel Pinceles en ventana, podremos ver que tenemos una amplia variedad de pinceles en el icono de biblioteca, los cuales están organizados por diferentes categorías. Pero para este dibujo crearé un pincel. Para ello, con la herramienta elipse, crearé una figura lo más angosta posible, teniendo al relleno y al trazo de color negro. Y en propiedades, al hacer clic en trazo, podemos cambiar al perfil de las puntas. Luego lo seleccionaré con la herramienta selección, y si queremos que nuestro trazo sea más grueso o angosto, por defecto, en trazo lo podremos modificar. Enseguida, en panel pinceles, haré clic en nuevo pincel y escogeré pincel de arte. Con esta opción se abrirá su configuración. En este panel podemos colocarle un nombre a nuestro pincel. En anchura, como estoy usando un lápiz óptico, cambiaré la anchura a presión, donde podremos modificar el grosor máximo que se hará al presionar al lápiz y el grosor mínimo cuando se ejerza la menor presión. Luego, en colorización cambiaré el método a alteración de tono, para que se pueda cambiar de color al trazo. Pero si queremos que el trazo tenga un color fijo, podremos escoger de una vez al color, y en método lo dejaremos en ninguno. Pero para este ejemplo lo dejaré en alteración de color. Una vez terminados los ajustes, probaré al pincel. Y si no nos gusta, podemos modificarlo, haciendo doble clic en pinceles sobre nuestro pincel. Finalmente, para empezar con la vectorización, primero deberemos analizar nuestro dibujo, para ver qué capas deberán estar por delante de las demás. En este caso necesitaría una capa que esté por encima de los trazos del gatito, para las patas inferiores, ya que estas están por encima del cuerpo. Y la nombraré trazos pies. Luego haré la otra capa para las patitas superiores, porque estas están por encima de toda la imagen, y la nombraré trazos manos. También colocaré una capa por debajo de trazos, ya que la cola está por debajo de las demás capas, y la nombraré cola. Este proceso lo podemos ir haciendo junto con el proceso del dibujo, pero decidí hacerlo de una vez para poderles explicar el porqué del orden. Para empezar con la digitalización, seleccionaré la capa cola
y con la herramienta pluma haré todo el contorno. Recuerden que para hacer curva tendremos que hacer clic sostenido y arrastrar. Haré la figura cerrada porque luego el cuerpo tapará a la cola. Para todo este proceso estaré usando continuamente Control Z, que es para deshacer. Si al terminar queremos cambiar el grosor y color, lo podemos hacer en propiedades. Y si activamos el panel color, podremos modificar el color hasta llegar al color deseado. Luego, con la herramienta pincel, dibujaré las líneas de la cola. Si no les gusta cómo les quede el trazo, podemos hacer doble clic en la herramienta pincel y podremos modificar el suavizado para que el trazo sea continuo y limpio. En la punta de la cola no me gusta el trazo, así que con la herramienta eliminar punto de ancla eliminaré al nudo que no me agrada y luego con la herramienta punto de ancla lo modificaré. Enseguida con la herramienta selección directa haciendo doble clic sobre las líneas las estiraré o las reduciré a los trazos para que encajen de una forma correcta. Ahora seleccionaré la capa trazos y con la herramienta pincel comenzaré a delinear a todo el cuerpo y a sus líneas. Para el plato usaré la herramienta elipse y en el panel de color le cambiaré el color para la parte baja. Copiaré con Control C y con Control F se pegará encima del anterior. Luego con la herramienta cortar la cortaré por la mitad y completaré los trazos con el pincel eliminando la parte sobrante. Aprovechando esta figura manteniendo presionado la tecla Alt, arrastraré y duplicaré para la parte de la base. Esto lo haré 2 veces y con pincel completaré a la base. Enseguida dibujaré el resto del comedero cambiando el color y escogiéndolo con selección la copiaré y en sus propiedades la voltearé. Y para que encaje usaré la herramienta selección directa. Para terminar con esta capa dibujaré a la boca, la nariz y a los ojos y terminaré con la capa. Después escogeré la capa pies y ocultaré las otras capas que estorban. Con la herramienta cuentagotas seleccionaré el color para el trazo y dibujaré al pie, deshaciendo con Control Z. Y con la herramienta elipse haré las huellitas cambiando el color. Finalmente haré un trazo para cerrar al pie, pero como no quiero que ésta se vea, quitaré el color de trazo. Hecho esto, con selección seleccionaré a toda la pata y con Control C y con Control V la pegaré y en sus propiedades la voltearé y la ubicaré al otro lado con la herramienta selección para que las dos patitas sean del mismo tamaño. Aprovecharé a esta capa ya que está por encima del trazo del comedero, así que en esta capa dibujaré a la comida, dejando la capa trazos visible para poderme guiar. Ahora escogeré la capa manos y dibujaré a la mano y lo uniré con un trazo sin color. Y para la otra mano me di cuenta que es mejor que esté en una capa por debajo. Y dibujaré a toda la mano y aprovechando que esta capa está por debajo, con la herramienta pluma dibujaré al bastón, pero para la piedra crearé otra capa que esté por debajo de esta. Enseguida para trazar a la corona, la haré en la capa superior y bloquearé a las demás capas para que no interfieran con el trazado. Y con la herramienta cuentagotas escogeré el color del comedero. Para los detalles crearé una capa que esté por encima de todas las demás y haré los trazos con todos los detalles de todo el dibujo. Es muy bueno utilizar la herramienta selección y con la tecla Alt y arrastrando podremos duplicar figuras muy fácilmente. Con esto nos ahorraremos bastante tiempo. Una vez terminado el trazado volveré visible a todas las capas y ocultaré la capa de la imagen. Para pintar existen muchas técnicas, pero para cualquier estilo primero deberemos perfeccionar los trazos.
Para ello solo dejaremos visible la capa que vayamos a corregir y con la herramienta Creador de formas corregiremos todos los trazos sobrantes manteniendo presionada la tecla Alt y con la herramienta Selección Directa alargaremos los trazos incompletos. Esto lo haré con cada capa. Al terminar me di cuenta que los detalles están en la capa equivocada. Para corregirlo, con la herramienta Selección y con la tecla Shift escogeré a todos los trazos que son de la otra capa. Y luego, en el panel de capas con la tecla Control, las seleccionaré en capa y las arrastraré a la capa Detalles. Cuando ya estemos seguros de que todos los trazos estén corregidos, empezaré pintando las figuras cerradas, escogiendo el color del relleno con ayuda del panel Color. Cada vez que usemos un color, este quedará como atajo en el panel de herramientas en el selector de color, para que lo usemos en el siguiente trazo. Al terminar este proceso, también aprovecharé para ir corrigiendo el grosor de ciertos trazos, seleccionándolos y aumentando el grosor en propiedades de trazo. Ahora, para el resto, usaré otra técnica que es junto con la ayuda del pote de pintura interactiva. Para esto ocultaré las capas y solo dejaré visible la capa que vayamos a pintar. Primero seleccionaré la capa y con la tecla Alt la duplicaré por debajo de la otra capa. Luego seleccionaré a toda la capa y con la herramienta pote de pintura haré un clic y OK en el recuadro. Ahora crearé otra capa para tener como muestra los colores que más voy a usar, ajustándolos en el panel de color. Luego, seleccionando la capa duplicada, empezaré coloreando. Para cambiar de color, se mantiene la tecla Alt y se activa momentáneamente el cuentagotas. Al soltarlo, regresa al pote de pintura interactiva. Esta es una manera muy fácil de pintar con un solo clic, pero debemos de tener cuidado de que los trazos estén cerrados. Por ejemplo, cuando llego al comedero, para pintar la parte azul, el pote de pintura no funciona. Esto es debido a que su trazo no está unido ni cerrado. Para solucionarlo, con la selección directa, ajustaremos el trazo hasta que estén superpuestos a los demás trazos. Hecho esto, ya se podrá usar el pote de pintura. Al terminar de pintar cada capa duplicada, selecciona toda la capa y quito el color de trazo. Todo este proceso lo iré haciendo con todas las capas, primero duplicando con Alt y arrastrando las capas y colocándola por debajo de las originales, luego seleccionando todo y activando el pote de pintura interactiva, finalmente quitando el color de trazo a las capas con pintura. Otro problema habitual que nos podemos encontrar al usar el pote de pintura es que cuando se cree el grupo de pintura, también se crea una subcapa con este nombre. Por ejemplo, para pintar la patita, el pote no funciona, y al revisarlo con selección directa, vemos que los trazos están cerrados. Entonces, al revisar su capa, noté que dos trazos quedaron fuera del grupo de pintura. Entonces, con Control, las seleccionaré y arrastraré y las meteré dentro de la subcapa de pintura a los trazos sobrantes. Hecho esto, ya se puede usar con normalidad el pote de pintura. Cuando pinten usando este método, les recomiendo que a la capa original la bloqueen para evitar cualquier modificación por error. Después de acabar con los detalles, podemos dar por terminado nuestro dibujo. Pero para que quede con un mejor acabado, usaremos técnicas de opacidad para dar sombras y luces. Primero, crearé una capa por debajo de las demás, para la sombra proyectada. Y con la herramienta lápiz, la dibujaré y quitaré el color de trazo, y dejaré un color neutral. Luego, con la herramienta selección, en propiedades bajaré la opacidad. Hecho esto, para empezar por las sombras, crearé una capa que esté por encima de todas las demás y la nombraré sombras. Usaré el lápiz sin color de trazo para dibujar las sombras. Para el color de relleno utilizaré el color más oscuro de mi ilustración. Para saber dónde van las sombras,
Al tratarse de un dibujo sencillo, debemos escoger un lado de la ilustración para todas las sombras. Es decir, yo dibujaré todas las sombras en el lado derecho de Illustrator, ya que al lado contrario irán todas las luces. Al terminar, escogeré todo el contenido de la capa sombras y en propiedades le bajaré la opacidad. Si no quedamos satisfechos con una parte en específico, solo tendremos que bloquear las demás capas y con selección elegimos al trazo y en propiedades le bajaremos la opacidad. Ahora es turno de las luces. Para ello crearé otra capa para las luces. Y al igual que con las sombras, usando la herramienta lápiz, iré dibujando todas las luces usando un color muy claro. Las luces irán en el lado contrario a las sombras. Al terminar, seleccionaré todos los trazos de esta capa y bajaré la opacidad. Al igual que con las sombras, si no nos gusta una luz en específico, la podemos elegir con la herramienta selección y graduarle la opacidad. Finalmente crearé una capa por debajo de todas las demás y la nombraré fondo. Luego activaré en ventana el panel degradado y dibujaré un cuadrado. Usando las muestras de degradado, escogeré el color del fondo y con la herramienta degradado cambiaré y ajustaré al degradado. Si queremos cambiar el color, basta con elegir uno de los puntos y cambiarle el color para luego con la herramienta degradado ajustarlo. Para empezar, importaré un logo en archivo colocar. Siempre para digitalizar bajaremos la opacidad hasta un nivel que nos permita ver los detalles. Luego nombraré y bloquearé a la capa y crearé una capa para los trazos. Para este ejemplo usaré las opciones del buscatrazos. Primero, con Eclipse haremos un círculo que coincida con el diámetro del logo, junto con la ayuda de la herramienta selección. Para que se note mejor, le aumentaré el grosor del trazo. Hecho esto, luego dibujaré otro círculo, superponiendo al anterior, y que coincida con la parte roja ayudándonos de herramienta selección, y manteniendo presionado Alt para poderlo redimensionar solo el lado que nos interesa. Luego seleccionamos las dos figuras, y en propiedades se activarán las opciones de buscatrazos. En este caso usaré el buscatrazos de intersección, y como podemos ver se cortará y quedará solo la parte de la unión. Pero ya que son 3 las figuras que conforman a este logo, con Control Z deshaceré y duplicaré manteniendo presionado Alt y arrastrando a la capa. Enseguida seleccionaré a toda la capa y volveré a usar el buscatrazos de intersección. Luego ocultaré a las demás capas y duplicaré nuevamente a la capa para continuar con la última figura. En este caso usaré el rectángulo con bordes redondeados. Tenemos dos opciones para realizar esta parte de la figura. La primera es simplemente dibujar al rectángulo y agrandarlo y enderezarlo hasta que encaje con la figura. Luego seleccionamos a las figuras y las recortamos con el buscatrazos. La otra alternativa es mucho más sencilla. Simplemente dibujamos al cuadrado y si hacemos clic en el punto de la esquina podremos modificar la curvatura de esta. Así será mucho más fácil lograr que encaje. Para luego con la ayuda del buscatrazos la recortaremos. Ahora ya podemos volver visible a las demás capas. Para colorearlo agruparemos a las 3 capas, seleccionando las 3 figuras y presionando Control G se agrupará toda la figura en una sola capa. Hecho esto, podemos eliminar las otras capas restantes. Para continuar en la capa referencia, subiré la opacidad y copiaré los colores con el cuentagotas a unos círculos aparte. Y volveré a bajar la opacidad y a bloquear las capas. Luego, para colorear al logo, usaré el pote de pintura interactiva
Finalmente, para el texto podemos buscar un formato igual al del logo o simplemente podemos repasarlo con la herramienta pluma, círculo, cortar y con el cuentagotas seleccionaremos el color. En este caso, la S no me gustó mucho cómo quedó, así que la volví a hacer y listo. Para el siguiente ejemplo, importaré otro logo y le bajaré la opacidad y luego la bloquearé. Seguido de esto crearé otra capa y comenzaré con el trazado usando la herramienta Eclipse y con Control C la copiaré y con Control F se pegará por encima del anterior círculo y con selección la redimensionaré. De inmediato continuaré con plumas sin color de relleno. Recuerden que para pasar de una curva a una recta tenemos que hacer clic en el nudo anterior y viceversa. Una vez terminado con el eclipse, haré otro círculo y ocultaré la capa de referencia. Luego seleccionaré al círculo y con el panel degradado escogeré un color en tonos de grises. Y con la herramienta degradado cambiaré la orientación del degradado e iré probando la combinación de color. Ahora, para recortar las partes internas, necesito que los trazos estén en una sola capa. Luego, con la herramienta creador de formas y manteniendo presionada la tecla Alt, restaré las zonas internas. Luego seleccionaré la capa con los círculos y cambiando el estilo de degradado ajustaré el color y orientación con la herramienta degradado y haré lo mismo con el borde. Listo, ya tenemos el logo acabado. Recuerden que para guardar su proyecto podemos usar el atajo Control S. Comenzaré importando a la imagen y redimensionándola, y bajándole la opacidad y bloqueando la capa. Enseguida, escogeré empezar con los ojos, ya que van por encima del cuerpo. Para hacerlos, usaré la herramienta Eclipse, y luego manteniendo presionado Alt y arrastrando, iré duplicando varias veces al eclipse, para dibujar a los dos ojos. Aprovechando que son figuras cerradas, iré escogiendo los colores de relleno e iré cambiando el orden de las capas para que queden una encima de otra. Finalmente dibujaré usando la herramienta línea a las pestañas. Ahora seguiré con la nariz y boca. Estos estarán en una capa por encima de los ojos. Y con la herramienta pluma iré haciendo el line art o trazado de dibujo. Para corregir algunas curvas o ubicaciones de trazado podemos usar la herramienta selección directa. Luego la selecciono y en propiedades de trazo podemos cambiar a diferentes estilos de trazo. Enseguida continuaré con pluma el resto de la boca. En este tipo de ilustración, algunos trazos no son de color negro. Por ejemplo, la lengua la cambiaré de color de trazo. Y para que se vea bien, ubicaré estos dos trazos por detrás del trazo de los labios. A cada trazo iré cambiando el grosor de trazo y el estilo de perfil de trazo en propiedades. Para continuar con la herramienta pluma, comenzaré con la ropa e iré dibujando todos los detalles.
Al terminar el trazado, me di cuenta que el trazo está en la capa de los ojos. Para corregirlo, usaré la herramienta lazo y seleccionaré al pantalón. Y en las capas se colocará un punto de color de la capa en todos los trazos. Esto ayudará a seleccionarlos con Shift y luego los moveré a una capa aparte. Aprovechando algunos trazos cerrados, iré corrigiendo el grosor de trazo y cambiando de color a las figuras, usando selección directa para corregir algunos trazos. Por último, corregiré el orden de algunos trazos y cambiaré la ubicación de la capa por debajo de todas, y por encima de esta crearé una capa para el trazado del cuerpo. Y con la herramienta pluma, cambiando el color de trazo, realizaré todo el trazo. Antes de continuar con el trazado, escogeré los colores que vamos a ir usando. Para ello, desbloqueo la capa de la imagen y le regreso toda la opacidad. Luego creo unos círculos y para hacerlo más rápido, los duplicaré con Alt. Y con el cuentagotas seleccionaré todos los colores del personaje. Hecho esto, volveré a bajar la opacidad y bloquearé a las capas. Ahora seleccionaré al cuerpo y le cambiaré el color. Para pintar de esta forma, la figura siempre tiene que estar bien cerrada. Por ejemplo, la parte del costado del cuerpo no pude colorearlo al relleno porque no encaja con lo demás del cuerpo. Enseguida crearé una capa por encima del cuerpo y usando Eclipse iré dibujando los detalles. Y para avanzar más rápido, iré duplicando los círculos y redimensionándolos con selección. Para la línea baja de la boca usaré la pluma y en propiedades de trazo cambiaré su perfil y grosor de trazo. Para continuar con las extremidades, tendré en cuenta que las dos piernas y un brazo están por detrás del cuerpo. Esto quiere decir que sus capas irán por debajo de la capa del cuerpo y para el segundo brazo irá por encima del cuerpo. Y detalles, ya que la camisa tapa a uno de los círculos de los detalles. Como podemos ver, los brazos y las manos son iguales. Entonces dibujaré una mano y una pierna y luego las duplicaré. Empezaré con este brazo, ya que se puede apreciar mejor al brazo entero. Con la herramienta pluma, empezaré con la camisa y le escogeré un relleno blanco. Luego lo ocultaré para continuar en la misma capa. Para poder quedar satisfecho con el trazado de todo el brazo, iré dibujando tramo a tramo e iré variando el grosor y sobre todo el perfil a cada trazo para que el resultado sea el mejor posible. Para ir modificando la curvatura de los trazos, usaré la herramienta punto de ancla y para mover al punto de ancla usaré selección directa. Y para mover a todo el trazado, usaré la herramienta selección. Ya que voy a duplicar a todo el brazo, de una vez pintaré al brazo usando la técnica de pote de pintura. Para ello seleccionaré todos los trazados a excepción de la camisa. Luego lo copiaré y crearé otra capa y los pegaré en el mismo lugar usando Ctrl Shift V. Luego lo volveré en un grupo de color con el pote de pintura interactiva. Pero como podemos ver, el pote de pintura no funciona. Esto se debe a que los trazos no se están cerrando. Para detectarlo de una manera rápida, en la ventana Ver, escogemos Contornear y con la herramienta Selección Directa cerraré los trazos. Para regresar a la vista, otra vez selecciono Ver y Previsualización por GPU.
Ahora con el pote de pintura, manteniendo Alt, escojo el color y luego al hacer clic se pintará. Finalmente, como voy a duplicar al brazo, esta capa de color la introduciré dentro de la capa del brazo y lo ubicaré por debajo de los trazos, pero por encima de la camisa. Para hacer el otro brazo, copiaré a este y en una capa que esté por debajo del cuerpo la pegaré y en propiedades la voltearé y con la herramienta selección la ubicaré. Pero como podemos notar, este brazo no encaja con el de la imagen y como está agrupado con el grupo de color, sería más fácil volverlo a hacer. Así que eliminaré a la copia con la tecla suprimir y en una capa aparte por debajo del cuerpo lo dibujaré usando la herramienta pluma. A la camisa, ya que es una figura cerrada, de una vez le pondré color de relleno. Al resto solo lo trazaré y modificaré en propiedades el perfil de cada trazo. Para colorearla, crearé otra capa y pegaré al brazo sin la camisa, quitándolo de la selección con la tecla Shift. Y luego lo copiaré a todo el brazo en el mismo lugar con Control Shift S. Con pote de pintura crearé al grupo de color y lo pintaré. Luego ubicaré a esta capa dentro de la capa brazo, pero por debajo de todos los trazos, quitándole el color de trazo. Ahora continuaré con las piernas. Esta capa deberá estar por debajo de los pantalones y trazaré con la pluma a los pantalones y le cambiaré de color, ya que son figuras cerradas. Enseguida continuaré con pluma dibujando el resto de las piernas, cambiando los perfiles de trazo y al último colocando los zapatos por debajo de los demás trazos. Ahora continuaré con la otra pierna, en otra capa por debajo de la otra pierna, y haré todos los trazos con la herramienta pluma y reubicando el orden de trazos en la capa teniendo en cuenta qué trazos van a tapar a los demás trazos. Una vez ya terminado todo el line art, empezaré con colorear a todo el dibujo. Para que pueda distinguir qué partes están pintadas, crearé una capa para el fondo y para que sea agradable a la vista la crearé con un degradado. Importaré de nuevo la imagen para tenerla como referencia. Hecho esto, primero analizaré qué figuras son cerradas para ponerles color de relleno, como por ejemplo a todos los círculos. A estos los seleccionaré al mismo tiempo manteniendo presionada la tecla Shift y luego con el cuentagotas les cambiaré el color. Para el costado del cuerpo copiaré al trazo y lo pegaré por debajo del cuerpo. Y con el cuentagotas le cambiaré de color usando la imagen de referencia. Luego iré haciendo lo mismo con los dientes y algunas facciones, teniendo a veces que cambiar la ubicación del trazo para que tape ciertas partes. Para el interior de la boca utilizaré otra técnica, que es el pintado con pluma. Para ello, primero ubico la capa de la boca y luego creo otra capa por debajo de esta. Y para que no interfiera el trazado, bloquearé a la capa de la boca y la delinearé a la capa de color. Para ver mejor los trazos, le cambiaré el color a la capa. Al terminar el trazado con el cuentagotas, le cambiaré de color, revisando que no tenga color de trazo. Luego haré lo mismo con la lengua. Para los pantalones crearé una subcapa y lo ubicaré por debajo de los detalles de pantalón, pero por encima del trazo del pantalón. Luego con la herramienta pluma la delinearé y con el cuentagotas le cambiaré de color. Y para ajustar el tamaño lo haré con selección directa. Esta técnica lo haré con las dos piernas. Les aconsejo que para hacer un trazo sin que interfiera con el resto, entren a la capa y bloqueen todas las subcapas, excepción de la que se está trabajando.
Para terminar, haré una capa para dibujarle una sombra de un color similar al fondo, pero más oscuro, y en propiedades le bajaré la opacidad. Si presionamos Ctrl Shift S, se nos abrirá Guardar como, donde podremos escoger distintos formatos vectoriales. Luego tenemos en Archivo, Exportar, Exportar como. En esta tendremos distintos formatos. Por ejemplo, podemos guardarlo como una imagen JPG. También podemos guardarlo como una imagen PNG, quitando el fondo para que se aprecie. Como podemos ver, se guardó como imagen, y también como una imagen PNG con transparencia. Otra opción es empaquetar. En esta tenemos distintas opciones y el lugar donde se guardará. Dejaré todo seleccionado y le daré en OK. Como podemos ver, se creará una carpeta con las imágenes que hayamos importado al documento, una hoja de texto con toda la información de nuestro archivo y por último el archivo Illustrator. Generalmente este método es usado para compartir nuestro archivo junto con todos los archivos necesarios para que se pueda abrir en cualquier PC. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y todo el curso. Por favor, apóyenme activando la campanita para que les llegue la notificación cuando subo un nuevo curso. También compartan, denle like si les gustó el curso y sobre todo, suscríbanse al canal para que nuestra comunidad crezca. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor déjenla en los comentarios. Hasta la próxima.